Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este domingo, y con muy pocos sobresaltos, concluyó el lapso de inscripción de candidaturas independientes conferido en la ley electoral y de las organizaciones políticas, por lo que la escena mediática se centra en las tres fuerzas mayoritarias, los partidos Nacional, Liberal y Libre, como favoritos del próximo sufragio general. Es así como la semana anterior el capitán Santos Rodríguez Orellana, el ex militar que denunció las actividades sospechosas de Juan Antonio Hernández en La Mosquitia, presentó su postulación como candidato presidencial independiente con la esperanza de lograr que este esfuerzo sea una nueva forma de hacer política en Honduras. De igual forma, el viernes la Junta Directiva del Congreso Nacional una vez más no retomó el debate de aprobación de 28 de los 333 artículos que contiene la nueva norma electoral, en esta ocasión por la presunta falta de quórum, evidenciando que todavía vegeta entre el cálculo político y la presión social que reclama la segunda vuelta electoral y la diáfana y justa claridad del resultado en las urnas. Después de la mediación promovida por el oficialismo en el 2013 y en el 2017, coordinados por John Biel de la OEA e Igor Garafulik por las Naciones Unidas, respectivamente, las esperanzas de un sistema de leyes, instituciones electorales y de justicia electoral nuevos y creíbles quedaron en un punto muerto y hoy la geografía política nacional luce estática, agreste y sin alianzas de oposición, sumando fuerzas ante el mítico voto duro como garante de triunfo del Partido Nacional. Sin embargo, la certeza de lo que digan las urnas es una vista borrosa a pesar de tres gobiernos del mismo color, del cansancio ciudadano, de ingredientes exógenos como la pandemia, los fenómenos del clima exacerbaron la desigualdad, unidos a la pobreza, la injusticia, corrupción y la violencia, parecen insuficientes y dan espacio al análisis más profundo sobre cómo reaccionará el electorado el 28 de noviembre próximo en el país. Los tomadores de decisión en los grandes partidos probablemente esbozan posibles modelos y escenarios y reacciones del elector hondureño en los que no solo juegan números, sino que también las emociones y quien en sus manos tiene la baraja. Una mirada a las recientes elecciones presidenciales del domingo en Perú y Nicaragua, como las del 15 y 16 de mayo en Chile, para escoger a gobernadores, alcaldes y a convencionales constituyentes, dan luces de que el votante no es un fósil cautivo y que el panorama político en América Latina está cambiando para los partidos políticos tradicionales en la región. Situación que también se podría dar el año próximo en Colombia, a más de un mes del estallido social y en los que buena parte de la juventud y la población en general podrían ver el ascenso de un izquierdista al poder, como es el caso del popular exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En Perú, la segunda vuelta electoral dejó a Pedro Castillo, un profesor de izquierda, frente a Keiko Fujimori, acusada de corrupción, hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por ese delito y por crímenes de lesa humanidad, en un extremo de la polarización política con un futuro incierto en aquella nación. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega cierra espacios, poniendo en prisión a sus principales opositores, repitiendo una práctica de su pasado, mientras Chile, que en octubre del 2019 tuvo su estallido social, como el caso más notable del batacazo social, pues se trata del mostrador de la economía neoliberal del continente, donde una mayoría de candidatos independientes afines a la izquierda, así como de partidos de esa línea y de extrema izquierda, acaparan gran parte de los 155 curules de la Convención Constitucional que redactará una nueva Carta Magna en una de las naciones más ricas del continente, así como la pandemia del COVID-19 y los fenómenos del clima que no saben de barreras políticas. En Honduras persiste jugar al dominio de las instituciones, de las leyes, del aparato ideológico de Estado y mantener un estado de cosas que crispa a la sociedad, al empresariado, a la inversión extranjera, a la credibilidad y a la imagen internacional como pueblo y sociedad. Eso y mucho más está en manos del electorado, no de los políticos.
Tu voto decide. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarlos iniciando la semana. Vamos a abordar hoy el tema político del país, las elecciones generales, las reformas electorales, segunda vuelta a los candidatos presidenciales. Y hoy es 7 de junio. Kelly, si me confirma, por favor. Hoy es 7 de junio. Y la identidad que la hicieron, no era que iban a entregar una identidad segura, una identidad a lo máximo. Hoy es 7 de junio y no hay identidad. Que hoy íbamos a votar con la nueva identidad en las internas. Eso no pasó. Vaya a votar con la vieja porque la nueva nunca la dieron. Hoy 7 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, a 5 meses de las elecciones, no hay identidad. Saludo al abogado Aristides Mejía. Buenos días, abogado. Buenos días, Raúl. Es un placer estar aquí en tu programa y compartir con tus invitados que son mis conocidos y amigos. Sí, voy a saludar al doctor Edmundo Orellana Mercado, el fiscal general del Estado, es canciller de la República también. Doctor, buenos días. Doctor. Don Olman Valladares, buenos días. Primero, el doctor Edmundo Orellana, buenos días. Raúl, buenos días. Saludarlos a Tito y al doctor Orellana también, igual un abrazo. Igualmente a todos. Sí. Doctor Edmundo Orellana, ¿cuál es su panorama a pocos meses de las elecciones generales? Decía yo, para recordar que ni la identidad nueva han entregado los del registro que tanto nos ofrecieron, las posibilidades de los partidos, los candidatos. Hoy ustedes tres, pues quiero que ayuden haciendo un análisis al país, y también ayer una elección muy cerrada, todavía están en el conteo de votos en Perú. Keiko Fujimori y Pedro Castillo, Keiko de la extrema derecha, hija de Alberto Fujimori, que está preso, expresidente peruano, y este profesor de primaria, Pedro Castillo, de la extrema izquierda. Doctor Edmundo Orellana, la situación política del país, ¿cómo la ve? ¿Cuál es el futuro de Honduras? Preocupante, Raúl, muy preocupante. En primer lugar, porque los órganos electorales de nuestro país han estado carentes de apoyo del gobierno en los momentos más difíciles para que estos órganos pudiesen acometer su misión de impulsar el proceso electoral en su momento. Los presupuestos llegaron tarde, los apoyos llegaron tarde y tuvieron que hacer maravillas, milagros para salir adelante. En segundo lugar, porque no hubo apoyo de parte de los políticos, de la élite política del país, para que el proceso electoral tuviese reglas claras, reglas seguras, reglas conocidas. La ley electoral recién fue aprobada, pero el problema de esa ley electoral es que es una réplica de la ley vigente. Tan es réplica que hay quienes dicen que uno de los grandes avances de esta ley es que ya no se van a vender las credenciales, porque van a ir con nombre. La verdad, Raúl, es que la ley que derogaron también decía que las credenciales se entregaban a quien el partido
propusiera y que el Tribunal Supremo Electoral nombraba en las mesas electorales y distribuía los cargos y les tomaba la promesa de ley. Esos acuerdos de nombramiento no eran anónimos, eran de personas supuestamente designadas por los partidos, así decía la ley. Lo que ocurre es que nunca se cumplió. En contubernio con los políticos, el Tribunal Supremo Electoral nunca nombró con el nombre y apellido a los representantes, sino que los dejó a los partidos a que hiciesen lo que quisiesen. Hoy dicen que es un logro. De ninguna manera es un logro, es lo mismo. Lo poco que han señalado no son logros, ya estaban en la ley. Quizás lo único que sí podemos destacar es la integración de las mesas electorales, que ahora se llaman juntas de no sé qué, porque ahora están integrados por menos personas. Antes eran todos los partidos, ahora solo son 5. Y eso pues de algún modo disminuye la presión en la mesa, pero sigue el problema fundamental, que es el problema medular que tiene el proceso electoral. Y es que las elecciones están en manos de los partidos, con posibilidades de que las manipulen, porque quienes cuentan los votos y quienes dicen quién es el ganador son los representantes de los partidos, son activistas políticos. Y estos sabemos todos que o bien son designados por el órgano central del partido, o son nombrados porque los propone un diputado. Y ese diputado lo que le interesa es que su voto, finalmente, que cuide sus votos y que le consigan más votos si es posible. Y eso de que conseguir más votos significa llenar los espacios vacíos que uno deja en las boletas electorales, que hoy van a ser más, porque la oferta electoral diputadil realmente está escasa. Para quien vota racionalmente, hoy tiene muy poca oferta electoral entre al menos los 2 partidos más importantes de la oposición, que son el Partido Liberal y Libre. Esperemos a ver qué pasa con Salvador Narrala, pero por ahora es muy poco lo que ofrecen. Así es que el panorama lo veo yo preocupante, muy preocupante, sobre todo porque no hay alianzas. Y luego que no se aprobó la segunda vuelta electoral. Y con esa propuesta que se ha planteado por el Partido Liberal, realmente yo debo decir que no esperaba que el partido hiciera esa proposición. Sí, don Goldman, ¿y usted cuál es su análisis? ¿Me pregunta a mí? No, a don Goldman. A don Goldman. Discúlpeme, Raúl. Mire, yo coincido totalmente con el abogado Orellana. Yo quisiera ir un poquito más atrás, porque esta situación no debe ser objeto de análisis solamente en la coyuntura que estamos viviendo. Tenemos que sentarnos seriamente a pensar qué camino hemos recorrido para llegar a esta crisis en la que estamos y que todavía, en mi juicio, no hemos llegado a la cúspide del problema, a la cúspide del conflicto. Esta situación viene dándose desde hace 15 años, un poco más, desde que se perdió ese impulso, ese deseo del sector político hondureño de los primeros 25 años de esta segunda etapa que nosotros le hemos mal llamado democrática, porque no hemos alcanzado los niveles de democracia plena que exige el país. El país no solo necesita adelantos en materia electoral, no es que cada 4 años vayamos a hacer la pantomima de que estamos eligiendo autoridades cuando estas ya vienen elegidas por los círculos cerrados, los anillos de acero de los partidos políticos. Entonces el pueblo lo que ha hecho es ratificar en las urnas la voluntad de 4, 5, 10, 15 personas. Eso es lo que ha estado sucediendo. Pero los conflictos políticos en una sociedad, mire, son como un cáncer. De esos cánceres se van generando que al principio no se sienten, la gente no tiene ninguna molestia, no hay dolores, pero que el cáncer está ahí germinando, está ampliándose, y no es hasta que llega la etapa terminal
en que uno ya acude al cirujano, acude a la quimioterapia, acude a todos los instrumentos de emergencia ya para tratar de salvar una vida. En política es igual. En política hemos venido padeciendo de en primer lugar, una ceguera, una intransigencia, una falta de visión panorámica y a largo plazo de las dirigencias políticas de los partidos. Y cuando hablo yo de los partidos políticos me refiero precisamente a esos grupos reducidos en los partidos tradicionales, que son tres. El Partido Nacional, el Partido Libre, que es apéndice de un partido tradicional. Libre no puede considerarse a sí mismo como un partido emergente, un partido surgido con nuevos parámetros ideológicos o con nuevos programas de gobierno, porque no existen, como bien dice Edmundo Orellana, no hay planes de gobierno porque nunca han habido. En el país son muy pocos los planes que han surgido y esos planes jamás han tenido divulgación. Jamás han sido en realidad elementos importantes en la escogencia de las autoridades. Nunca el pueblo hondureño le ha prestado atención, ni siquiera muchas veces los medios de comunicación han hecho eco de lo que algunos partidos, particularmente algunos emergentes, han propuesto para las elecciones, para cada vez que ha habido elecciones. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que va a pasar después de aquí? Mire, cuando los anillos políticos de los partidos fracasar, ese diálogo que se inició con el auspicio de Naciones Unidas, cuando no el instrumento, sino los que manejaban el instrumento, lo hicieron fracasar a propósito, sencillamente porque un foro donde se iban a tratar todos los cambios que la población hondureña, que el electorado hondureño ha estado exigiendo. La segunda vuelta, el voto electrónico, la depuración de las mesas, una cantidad de elementos. Se creyó desde un principio que iba a haber solución a ese problema y no la hubo, porque sencillamente se entercaron, denigraron el proceso desde el principio, se ridiculizó el que los políticos hablaran racionalmente, inteligentemente alrededor de una mesa, como lo hacíamos antes. Después del 82 hubo conflictos serios también. Cada elección tenía su problema. Cuando se buscó la solución del voto en sobre, la misma opción B fue un camino de solución, aunque rompía los cánones constitucionales, pero se salió de una crisis muy intensa. Y posteriormente también hubo una cantidad de problemas y de situaciones candentes que se lograron resolver mediante el diálogo franco, honesto, amistoso, de los que en algún momento constituían el liderazgo político del país. Hoy esa capacidad de diálogo y de plática sensata, inteligente, respetuosa, no existe. Y las trampas han aflorado y no se piensa en Honduras. Lo menos que estamos haciendo es pensando en Honduras. Mire que el ajedrez político que se presenta, los candidatos tienen sus objeciones, han despertado anticuerpos en algunas de alguna especie, y el virus del desorden, el relajo, la anarquía en las elecciones está ahí y ha sido muy difícil erradicarlo. Entonces, suena dramático, suena negativo, pero es la realidad. Mientras no exista voluntad política de las 10, 15 personas que manejan estos procesos, Honduras no va a poder aspirar a tener un futuro más prometedor. Sí. Abogado Aristides Mejía. Bueno, yo creo que todos concordamos en que Honduras ha entrado desde hace una decena de años en una crisis que se va profundizando, en tanto que no se han hecho las reformas que el Estado requiere, y hay un partido que, sin tener la mayoría del voto, sin tener en la última elección la legitimidad de origen, está gobernando en contra de la voluntad de los hondureños y terminando de destruir
lo que queda del Estado de Derecho. En cierta forma se está desfigurando la democracia poco a poco, hasta hacer de ella una caricatura. Y ese es un modelo que hay en América Latina, que lamentablemente ha tenido esa oscilación entre sus principios de la democracia occidental, de la cual somos herederos por vía de los españoles, de esa cultura occidental, y el caudillismo que viene íncito en nuestra cultura, del cual también somos herederos por la vía española, porque eso nos remite al caudillismo de los árabes, como lo había dicho Octavio Paz. Y esa dialéctica que hay entre las dos posiciones hace que tengamos o bien democracias como la de Costa Rica, la de Chile, la de Uruguay, que han tenido sus tropiezos, o bien caudillos y regímenes autoritarios que ahora presentan la engañosa forma de una democracia electoral. Entonces tenemos a Nicaragua, por ejemplo, donde se va a elecciones, no es como en tiempos de Somoza, donde prácticamente las elecciones eran falsas o no habían elecciones, o el tiempo de Carías. Se va a elecciones, pero el poder que está de turno, que tiene ya creo que 12 años de estar ahí, hace todo lo posible, sea por comprar a la oposición con recursos del Estado o recursos ilícitos, para dividir a la oposición y, por último, para actuar con los órganos legales a su disposición contra los miembros de la oposición, como ha ocurrido recientemente contra la señora Chamorro. Estamos hablando aquí también de un fenómeno nuevo, y es la judicialización de la justicia. Y el caso de Venezuela es otro, y podemos ver que en El Salvador el régimen, que sí tiene respaldo popular por el momento, está dando los pasos a convertirse en una autocracia, está suprimiendo los balances de los otros poderes, está controlando el poder legislativo, la corte y todo, ha destituido ilegalmente al fiscal y a todos, y eso es preocupante. Entonces, aquí en Honduras tenemos un modelo parecido. Tenemos un modelo en que el presidente comenzó controlando a la Corte Suprema, la cual compró con votos, no compró a la Corte, compró a los diputados que eligieron a esa Corte. Y eso se supo, salió en los periódicos. Entonces controló la Corte, controló el Congreso y lo sigue controlando. Ahorita fueron a una elección y se impuso el candidato de Juan Orlando Hernández. Y tomó el control total del partido. Los que lo adversaban quedaron afuera, hasta afuera de la dirección del partido. Y el proyecto es continuar en el poder. Y para continuar en el poder han obstaculizado las reformas más importantes que el país requería, que era la segunda vuelta y que era el tema de la ley electoral. La ley electoral al final pasó porque hubo una presión externa, vino una misión del exterior. No sé cuál fue el mecanismo de presión para un gobierno que tiene tantas vulnerabilidades como este gobierno, y al final se vieron obligados a aprobar la ley electoral. Y quiero decir que, a diferencia de esa visión pesimista, yo pienso que a pesar de toda esta ley, que no es óptima todavía, porque evidentemente lo primero es que falta la segunda vuelta para un panorama político que ya no es bipartidismo, donde hay varias fuerzas políticas, y cualquiera que salga electa no va a tener más allá del 30%, lo que en resumidas cuentas, quitando a los que se fueron del país y a los que se abstienen, viene siendo un 20%. Iríamos otra vez a un gobierno débil, con un gobierno débil y cuestionado, para seguir otros años más en la crisis política. Una crisis que no deja que el país
se enderece económicamente, que busque soluciones a sus problemas sociales, ni siquiera sus problemas urgentes de la pandemia o de la reconstrucción por el tema de los huracanes. Cuando vemos todo esto, estamos en un dilema fuerte, porque si bien se ha avanzado un poco, como he dicho, porque el control de los órganos electorales ya no está en manos del partido de gobierno, ni de las mesas electorales tampoco, ya no van a tener ellos mayoría, eso garantiza que va a haber menos fraude. Por otro lado, sabemos bien de que lo óptimo hubiese sido que los ciudadanos de cada cantón electoral fueran los que sirvieran para el manejo de las mesas electorales o de las juntas receptoras de votos, como se les llama actualmente, y como ocurre en el resto de América Latina, donde funciona, y como ocurre en el resto del mundo. Entonces eso me parece a mí que es un punto que es importante, a pesar de que, como digo, no se logró lo esperado, pero sí ha habido un pequeño avance. Donde está el gran problema es que no se aprobó la segunda vuelta. Y como no se aprobó la segunda vuelta, el Partido Nacional, que es rechazado por más del 70% de la población, según las encuestas, y el gobernante por más del 92%, y el Partido Nacional ha bajado en su electorado, ya está en 27%, y el candidato que ganó ahora obtuvo como 400,000 votos menos que Juan Orlando la vez pasada en su primaria, y el Partido Nacional perdió 200,000 votos y aumentó los votos nulos y los votos blancos. Es un partido que al final puede quedar en el poder, rechazado por la mayoría de los hondureños, porque no existe la segunda vuelta. Y por eso la primera tarea para salvar a la República, para salvar al país, es que luchemos porque haya segunda vuelta. Porque nada es posible si no transitamos por ahí. Es más, la nueva política de Estados Unidos, que lo mencionamos siempre porque es un país que influye mucho en Honduras, como todos sabemos, y del cual dependemos. Dependemos porque el 70% de las exportaciones antes o más iban para Estados Unidos, porque la mayor parte de los ingresos vienen de allá, y por varias otras razones por las cuales la política norteamericana es determinante en Honduras. La nueva política establece que una de las prioridades para Estados Unidos a nivel internacional es ahora Centroamérica. Nunca había ocurrido eso. Y que para Centroamérica y específicamente para el Triángulo Norte, la nueva política americana es que aquí hayan elecciones libres y transparentes, y que en segundo lugar se haga una lucha frontal contra la corrupción, y que solo entonces va a haber ayuda económica de Estados Unidos para levantar la economía, porque esta nueva administración Biden considera que la política de su antecesor, Trump, era una política que era errónea en tanto que atacaba los efectos de la migración y no las causas. Debemos de subirnos, porque ese es nuestro programa de gobierno. Termino diciendo esta parte. Sí hay propuestas de algunos miembros de los partidos. Hay unas propuestas obsoletas o algunos que solo proponen emoción. Nosotros, en el Partido Liberal, tenemos un programa de gobierno y estamos concluyendo la segunda fase de ese programa de gobierno. Ya presentó durante su campaña en las elecciones primarias un plan de alivio que era para recomendarle al gobierno las medidas económicas y urgentes contra el desastre natural, siendo que casi nadie hace eso en una campaña. Lo que quieren la mayoría de los políticos que participan en la oposición es que el gobierno termine de fracasar para poder ganar con mayor facilidad. Nosotros, al contrario, asumimos responsablemente nuestra tarea como miembros de la oposición y como políticos, y queremos que el país salga adelante, y por eso estamos haciendo propuestas serias. Bien, voy a ir en un momento con el doctor Edmundo Orellana, pero primero Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, llega a Centroamérica. Tengo este informe con la Alianza Informativa Latinoamericana.
Gracias, qué gusto saludarle. Nos encontramos en la capital de Guatemala, fuera del Palacio Nacional de la Cultura, en donde en punto de las 9 de la mañana, hora de Guatemala, será recibida por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Les cuento que ella sostuvo ya algunas reuniones durante la noche de este domingo con personal de la Embajada de los Estados Unidos acreditados en Guatemala y con algunas otras personas con quienes se reunió virtualmente en los últimos 2 meses. También la vicepresidenta Kamala Harris habló de temas importantes que se estarán tocando en esta mañana, en esta reunión bilateral que se sostendrá con varios funcionarios de ambas administraciones. Uno de ellos es el tema del combate a la corrupción, y es que este es un punto en donde el gobierno de los Estados Unidos está trabajando con todos aquellos países aliados, ya que la corrupción promueve varios problemas sociales en diversos países. Uno de ellos es la migración, ya que ante la falta de confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones, pues esto genera esta falta de empleo, esta inseguridad y por supuesto que la gente comience a migrar hacia los Estados Unidos buscando un falso sueño americano. Esta comitiva de esta reunión bilateral estará compuesto por 6 funcionarios de cada uno de las delegaciones, tanto de Norteamérica como de Guatemala. Posteriormente, tanto el presidente Alejandro Yamatei y la vicepresidenta Kamala Harris, alrededor de las 10:30 de la mañana, estarán reuniéndose en forma privada con algunas otras personas, y a las 11:30 de la mañana se estará dando una declaración conjunta y las conclusiones de las reuniones que se sostuvieron aquí en la capital guatemalteca. En horas de la tarde, la vicepresidenta se estará reuniendo en una universidad privada, también con algunos sectores sociales, algunas otras líderes de opinión, empresarios, y posteriormente a las 7 de la noche se dirigirá hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca para tomar rumbo hacia la capital mexicana, donde seguirá su gira de trabajo. Es la información que tenemos desde Guatemala. Regresamos con ustedes. Bien, voy con el doctor Edmundo Orellana. Doctor, no va a pasar en las elecciones de este año lo de la vez pasada, que se alegó fraude, la gente fue a las calles. ¿Qué visualiza usted? ¿Cómo va a ser el proceso electoral? Y tanto partido nunca visto. 14 partidos más varios independientes que se registraron a última hora. ¿Qué piensa de todo esto, doctor? Bueno, yo creo que las élites políticas hondureñas incurrieron en una enorme irresponsabilidad al no aprobar la segunda vuelta electoral. Porque lo que vimos en las elecciones generales últimas, en el 2017, se va a replicar ahora en este 2020 o 21. Vamos a tener el problema de que, como bien decía Tito, quien gane las elecciones va a ganar con una enorme debilidad, porque el margen de diferencia entre el que venza las elecciones frente al que siga va a ser muy corto, y no se van a contar los votos de los demás para finalmente establecer eso de la simple mayoría para elegir al presidente y los designados. Entonces va a haber dudas, igual que hubo en el 2017. Y entonces el problema va a ser de que quien gane va a ser acusado de ganar por fraude. Y si es el Partido Nacional, va a haber más argumentos todavía, porque el Partido Nacional tiene los mecanismos del poder, tiene el dinero para comprar a las mesas electorales. Sabemos que las mesas electorales a nivel nacional son susceptibles de ser compradas. No todas, desde luego, ni la mayoría quizá, pero una gran parte sí, y miembros de las mesas también. Así es que esto podría ocurrir en ese momento. Y desde luego, teniendo los mecanismos del poder y teniendo el dinero, ellos tienen garantizado el triunfo. Tito dijo algo más, esto de judicializar la política. Mire, Juan Orlando ha garantizado que todo el poder del Estado está bajo su control, en particular el Poder Judicial. Cualquier cuestión que llegue ahí electoral se va a decidir según los caprichos del gobernante. Ya lo hemos visto. Y cuando no responden a los caprichos del gobernante, lo que hace es destituirlos. Recordemos la sala
constitucional. Esa sala que no fue que amenazó, sino que sus decisiones hicieron sospechar al diputado presidente, hoy gobernante, de que iban a otorgar el amparo a Ricardo Álvarez, que estaba interponiéndolo para contar voto por voto las elecciones primarias del Partido Nacional. Eso fue suficiente para destituir la Sala de lo Constitucional. Ahora imagínense, estamos hablando de que es debido muerte para él que se preserve en el poder al Partido Nacional. Y si es posible, si él se postula, porque todavía existe la posibilidad, que él se postule para garantizarse permanecer en el poder. Eso significa que él va a utilizar todos los medios, pero absolutamente todos, para imponerse y que el Partido Nacional gane. Ahora, la respuesta de los partidos de oposición, pues yo creo que va a ser peor que la que vimos en el 2017. Más bien el pueblo se va a sentir tan ofendido, tan enfrentado, que seguramente se va a ir a las calles y seguramente va a haber caos en el país. Por eso el problema de la segunda vuelta era tan importante en su momento y lo es ahora. Lo que pasa es que antes era posible aprobarla, ahora ya no. Antes, Raúl, el único que proponía la segunda vuelta electoral era el Partido Liberal. Hace 10 años lo viene proponiendo. 2 proyectos de ley fueron presentados en el Congreso Nacional y ni el Partido Nacional ni Libre acompañaron al Partido Liberal en esa lucha. Y el año pasado, desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral, salió un documento oficial diciendo que la única manera de aprobar la segunda vuelta era el plebiscito, no la reforma constitucional. Lo que era evidente que Libre lo que estaba diciendo que no estaba de acuerdo con la segunda vuelta electoral. Así es que ahora el problema es que a consecuencia de esa coalición entre el Partido Nacional y Libre para no aprobar la segunda vuelta electoral, estamos en esta trampa que nos va a llevar seguramente a problemas gravísimos. Ojalá que no, pero todo indica que vamos a tener graves problemas. Doctor, ¿y por qué Libre no quiso esa segunda vuelta en su opinión? ¿Por qué Mel Zelaya, que es el que manda ahí en Libre, no quiso esa segunda vuelta? Porque también eso le da grandes opciones al Partido Nacional con el dinero, la organización que tienen los nacionalistas, el candidato Nasri Fura. Minoritario. Y no, correcto, por eso te digo que es que Tito me dice que son minoritarios también, pero son organizados, manejan mucha plata para las elecciones y sin segunda vuelta. ¿Por qué Libre? ¿Por qué Mel no quiso, doctor Edmundo? ¿Cómo interpreta usted eso, que Mel no quiso eso de la segunda vuelta? Vivos a los cachurecos. Bueno, yo no sé si fue Mel el que no quiso. Lo que sí le puedo decir es que no nos acompañaron en primer lugar en las 2 propuestas. Y en tercer lugar, que ese documento oficial que salió de la presidencia del Consejo Nacional Electoral era oficial de la representante de Libre. Así es que era de suponer que era la posición de Libre. Ahora, curioso fue, Raúl, que después de que trascendió de que ese había sido un error terrible de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, hubo una reunión en Libre y ahí el coordinador dijo más o menos lo siguiente, que ellos estaban de acuerdo con la segunda vuelta electoral. En ese momento nos enteramos de que la coordinación de Libre estaba de acuerdo con la segunda vuelta electoral. Significa que lo que hizo la bancada del Partido Liberal y lo que hizo la presidencia del Consejo Nacional Electoral lo hizo contra la voluntad del coordinador, lo que significa que es grave, porque un partido debe operar, debe funcionar integralmente, con una gran unidad. Hoy que ya estamos en una trampa, bueno, solo el Partido Nacional no quiere la segunda vuelta electoral, ahora todos la queremos. Don Olvan, ¿y usted qué piensa de eso? Bueno, entre más platicamos, más enredado vemos el panorama político que
y lo que se nos avecina es tan incierto que uno solo puede pensar en lo peor, en que las cosas no van a salir de manera armoniosa y que vamos a ver un deterioro mucho mayor en los próximos meses, no solo en el campo político, sino también en el campo económico y en el campo social. Vamos a tener que empezar a ver más caravanas, vamos a empezar a ver nuestros registros económicos a la baja, y esto no es un augurio pesimista, no, es que es la realidad. Las cifras no mienten en lo que está pasando. Y mire usted, hay algunas cosas curiosas que tiene uno que observar. En los últimos días, el presidente del Congreso, el doctor Oliva, ha estado manifestando que él está a favor de la segunda vuelta. Es un giro totalmente opuesto a lo que ha venido divulgando durante los últimos tiempos, que no se puede, que se necesita un plebiscito, que hay que hacer una reforma constitucional, que esa reforma ya no se puede porque tiene que ser aprobada en 2 legislaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos lo que se ha venido diciendo en el seno del Congreso de la República. Y en el seno del Congreso no se dice otra cosa más que la opinión precisamente del presidente del Congreso. Una vez perdidas las elecciones generales, ha habido un giro en esas posiciones. Y a mí se me ocurre que por qué un partido que supuestamente tiene el sartén por el mango, que está seguro, como lo han manifestado privadamente muchos de los voceros oficiales y oficiosos, que van a ganar las elecciones a como dé lugar, porque las tienen que ganar a como dé lugar, sencillamente porque detrás de eso está la estabilidad y la libertad física de una cantidad de funcionarios que han cometido ilícitos y que han cometido atropellos y fraudes y corrupción. Entonces, la única forma de salvarse por un tiempo es precisamente continuando en el poder. Y eso es lo que el pueblo hondureño ya está hastiado de eso. Tienen que entenderlo. Mire, las direcciones políticas de los partidos, como bien dice don Mundo Orellana, tienen que entender que el mundo está cambiando, América Latina está dando vuelcos vertiginosos y que Honduras no se puede quedar a la cola. Aquí nos llega todo como la cola del huracán, hasta que ya todos los países han sufrido eso por mucho tiempo, nos viene a dar a nosotros. Entonces, ¿no será que el Partido Nacional ha hecho números y que ese 29% que aparece en las estadísticas en realidad ya no es el 29%, sino que puede andar abajo del 20%? Que el camino le queda ver si puede lograr una segunda posición en el resultado electoral, y entonces la única salvación que le queda es la segunda vuelta. Ahora sí están de acuerdo con la segunda vuelta. Antes no, porque se creían todopoderosos y se creían que iban a arrollar en las próximas elecciones. Entonces, esto es muy curioso, hay que observarlo con mucha atención. Pero el daño que se le ha provocado al país, el retraso que tenemos por esta intransigencia, esta intolerancia, esta falta de visión política. Solo lo interrumpo, don Goldman, lo interrumpo solo una cosa. Dígame, ¿quiénes se creían todopoderosos que no necesitaban segunda vuelta y que ya vieron que la cosa no es así? Bueno, toda la estructura dirigencial del Partido Nacional, particularmente. Mire, todos los demás partidos están como gato panza arriba, tratando de ver cómo cohesionan sus fuerzas o tratan de convencer ese 40 y pico % de voto no indeciso, un voto que está prácticamente renuente a acudir a las urnas, que eso sería mal para el país, porque también teníamos no solo un gobierno débil porque tiene una parte del pastel pequeña, no, es porque va a haber una gran parte del electorado hondureño que sencillamente no va a acudir a las urnas porque perdió la confianza en todo el mundo. Ahí es donde ha estado el meollo del asunto. Y si vemos el tracto sucesivo de los acontecimientos políticos, veremos siempre que ha sido el partido de gobierno
el que tratando de defender su posición y tratando de mantener un continuismo desde el momento en que las leyes han sido modificadas sencillamente para favorecer ese continuismo, es que entonces podemos estar pensando que no hay otro enemigo más o no hay otro contendiente más que el partido oficial que está atentando contra la democracia en este momento. Porque para mí, lamentablemente, el primer gobierno nacionalista de esta última etapa fue constitucional, pero el gobierno del 17 ha sido un gobierno de facto porque rompió precisamente los artículos pétreos de la Constitución que dice que esta no puede ser modificada, ni reformada, ni transformada de ninguna manera que no sea ya a través de otros mecanismos y no la imposición por una declaración, por una resolución de una Corte Constitucional que ni siquiera se convirtió en ley. Imagínense ustedes que eso de la reelección, de declarar inaplicable la elección, eso no fue publicado en ningún lado. Eso no pasó al Congreso de la República, que es el único con facultades suficientes para poder transformar las leyes, la ley primaria y las leyes secundarias. Es el único el gobierno, pero eso no fue tratado nunca en el Congreso de la República. O sea que esa decisión quedó en el aire. Y por eso es que yo particularmente con algunos otros ciudadanos también hemos librado una lucha en ese sentido. Es que hay que cumplir con el artículo 375 de la Constitución, que ordena que todo ciudadano está obligado a restituir el texto original de la Constitución, que no puede ser modificado por ningún punto en los artículos pétreos. Y ahí habla exactamente en el segundo párrafo del artículo 375. Dice precisamente que son los pasos que tienen que darse. Incluso puede haber incautación de bienes para resarcir los daños y los perjuicios que se le provocan al país precisamente por estos rompimientos inconstitucionales. Y eso es lo que ha habido. Esa es una situación que estamos viviendo. No hay manera de discutir, ni de alegar, ni de justificar, ni jurídicamente, ni políticamente lo que está ocurriendo, y eso es lo que esperamos ver. Posiblemente yo lo he estado diciendo, quien quiera que gane, tiene que ser de la oposición. El primer decreto que tiene que hacer es precisamente dos cosas, para mí, en mi juicio: restituir el texto de la Constitución donde se prohíbe precisamente la reelección, sin andar con muchas pintas, sin tener que ir a una discusión al Congreso, ¿no? La Constitución no dice nada de eso, ni establece procedimientos, solo ordena que se restituya. Y el segundo decreto que tiene que hacer el Congreso de la República, con todo y lo que pueda haber, perjuicios y lo que sea, es precisamente el decreto de las sedes que se autorizan de parte del gobierno, también con el rompimiento de artículos pétreos, en el sentido de que no se puede enajenar el territorio nacional, ni la soberanía jurídica, ni todos los demás beneficios que la institución hondureña da a todos sus ciudadanos y a todos sus habitantes y a todos sus empresarios. No crear clases especializadas o clases privilegiadas, precisamente porque eso divide más la sociedad y provoca más resentimiento y provoca un fenómeno que es la impotencia. Y cuando los ciudadanos, hombres y mujeres, llegan al punto de la impotencia, son capaces de cualquier cosa, porque se vuelven fieras enjauladas y no atinan, como se dice en buen hondureño. ¿Qué hacer la oposición, don Olvan, ante la necesidad del Partido Nacional de mantenerse en el poder? No escuché bien, Raúl. Si le decía que qué debe hacer la oposición ante esa necesidad que tiene el Partido Nacional, que, como bien dice usted, a como sea, buscan mantenerse en el poder del país. Correcto. Es la única explicación que yo encuentro, precisamente para haber dado un vuelco en las posiciones que tenía, intransigentes, si se quiere, innegociables, desde hace unos 3-4 meses. En enero todavía se sostenía que la segunda vuelta no podía ocurrir. Ahora es que sí es
que sí es válida la segunda vuelta y que sí es conveniente. Pero yo creo que, como dice el poeta hondureño, ahora ya es tarde, querida hermanita. Abogado Aristides Mejía, ¿usted, sus criterios? Bueno, yo coincido en buena parte con lo que ha dicho Olban y también Edmundo Orellana, con un poco de matices en cuanto a que más allá de los cálculos y conveniencias de cada partido sobre el tema de la segunda vuelta, tenemos una realidad muy, muy clara y que la hemos vivido en los últimos años. Y es que hay una destrucción consciente y activa y deliberada de la democracia por parte del Partido Nacional. Y que parte de eso es obstruir cada solución que permita que la voluntad mayoritaria acceda por la vía democrática al poder y se dé una alternancia en el país. Y que si eso continúa, el país va a ir a una crisis mayor, va a ir a una catástrofe y se va a terminar de hundir. Eso es lo que va a pasar. Entonces, este es un asunto que trasciende lo meramente jurídico. Nunca he sido partidario de tener una visión juridicista de la política, jamás, y soy abogado. Me parece que se comete mucho el error de analizar la política cuando se es abogado desde el punto de vista de las leyes o del derecho positivo, cuando en realidad es más bien la política la que determina lo jurídico. Y lo hemos visto ahora en la práctica. A estos señores no les ha importado que haya una constitución que prohíbe la reelección, no les ha importado que la Corte Suprema no puede declarar inconstitucional un artículo originario de la Constitución, lo hicieron y punto. Y tampoco les ha importado que no haya un artículo en la Constitución que diga si la reelección es posible, cuántas veces, si alternada o continua. Lo hicieron. Cada vez que ellos han querido, porque el Partido Nacional tiene una vocación autoritaria y proceden, su verdadera fundación fue con Carías en realidad, proceden de una formación dictatorial en donde la ley es para ellos solamente un elemento más sobre el que jugar a su conveniencia. Los liberales en general hemos sido más respetuosos de las leyes y los del PINU, don Olban siempre ha sido un hombre respetuoso de la ley, no digamos Edmundo Orellana, y casi todos los liberales tenemos esa formación, porque nosotros en nuestra doctrina liberal somos los creadores del Estado de Derecho y de la democracia occidental, llamada también democracia liberal justamente. Y eso significa que el Partido Nacional juega a veces a la dictadura, juega a veces a los regímenes militares o juega a veces a la democracia. Cuando juega a la democracia no lo hace con convicción democrática, lo hace siempre en su propio afán de acumular el poder y mantener el poder a toda costa. Y lo hace ahora en el afán de saquear los recursos del Estado, de forma sistemática, de forma organizada. Ya la corrupción aquí no son casos aislados, como antes, son grupos organizados que se ha apoderado del Partido Nacional y que a través del poder se ha apoderado de las instituciones del Estado y mantiene un sistema de impunidad donde se fabrican leyes a su medida, donde se expulsa la maxi, etc. Pero ¿cómo vamos a resolver eso si nosotros mantenemos un discurso legalista y ellos siguen violando la Constitución? Si nosotros nos ponemos nosotros mismos el límite diciendo, eso no se puede porque tal ley no lo permite. Y ellos sí pueden. Ahí estamos nosotros incurriendo en un error. Hay miles de ejemplos en la historia de la humanidad donde llegados a un punto de obstrucción de la democracia o de destrucción de la democracia, se llega a un pacto político. Solo así se puede salir de un régimen
que no permiten la viabilidad democrática. Ocurrió en Chile. En Chile la constitución de Pinochet prohibía que él dejara el poder y tuvo que Pinochet ceder y hacer un referéndum. Ocurrió en Sudáfrica. Ocurrió con el régimen del apartheid, donde los blancos tenían un predominio y tuvieron que dejar votar a los negros y ganaron y no han vuelto a recuperar el poder, por cierto. Ocurrió en la Alemania nazi. Los nazis llegaron al poder por vías democráticas y todo el andamiaje nazi se hizo en perfecta legalidad y sin embargo las potencias vinieron y disolvieron ese Estado. ¿Basados en qué derecho? En el derecho del vencedor. Ocurrió en Estados Unidos cuando hubo el problema entre Gore y Bush. Hubo un pacto para evitar de que se siguieran abriendo urnas y que el país entrara en una desestabilización. Porque ninguna democracia, ni la más estable, está exenta de los peligros de la contrademocracia o de los antidemocráticos o de los conspiradores o de los populistas que quieren justamente destruir la democracia. Por eso, para mí, la lucha que se plantea a partir de este momento de las fuerzas democráticas es que debemos de lograr que se dé la segunda vuelta. Vamos a luchar por eso. Esta es nuestra profunda convicción. Ya Mundo dijo ahí de que tenemos en el Partido Liberal los antecedentes de una lucha de 10 años por la segunda vuelta, desde que surgió Libre. Porque desde que surgió Libre no tenemos un esquema bipartidista. Nadie gana por mayoría simple. Entendida la mayoría simple, según dice el diccionario electoral, el 50% más uno o más del 50%. Porque hay tres mayorías. La mayoría relativa, que es la mayoría que se gana frente a los demás, sin llegar al 50%, la mayoría simple y la mayoría calificada. Y de ahí es donde surge la posibilidad de una interpretación de la Constitución. Aquí se han hecho un montón de interpretaciones a conveniencia. Acuérdense de la interpretación que se hizo para que Maduro, que no fue mal presidente a mi juicio, dentro de lo que son los nacionalistas, fue lo mejor. Por única vez, siempre dicen por única vez. Dijeron, hay que permitirle que él sea candidato por única vez. Es alguna cosa increíble. ¿Sí? Se hizo una interpretación para que este señor, nacido en Panamá, de padres extranjeros, pudiera ser gobernante de Honduras. ¿Y por qué no vamos a hacer ahora que el país necesita salir adelante y buscar una salida democrática a los problemas de la crisis que tenemos y a todos los demás problemas? ¿Por qué no vamos a buscar políticamente una solución? Yo creo que hay un tema importante que debatir. La influencia de la mentalidad jurídica o la influencia de la visión económica sobre la política nunca es buena. Ya decía Lenin al principio de la revolución, estamos contra esa visión economicista de la lucha sindical o de la lucha política. Nosotros estamos ahora contra esa visión juridicista, porque esa visión niega el mismo derecho. ¿Cuál es la materia de origen? ¿Cuál es el fundamento de todas las constituciones? El constitucionalismo, que es una creación europea, nace allá frente a la monarquía absoluta y por medio de revoluciones. Aquí muchas de las constituciones han nacido después de los golpes de Estado, en otros países a través de referéndums. Esa es una constante donde se ve que lo político prevalece sobre lo legal, porque lo legal no son más que las reglas que se fija el poder para la disputa del poder y para el ejercicio del poder. No es más simple, no es más complicado que eso. Eso es lo que debemos de tener en mente. Y por eso mismo es que cabe ahora una reforma o una interpretación.
bajo la idea de un acuerdo nacional para salir de una crisis, tal como se hizo en 1985 con la opción B para salir de aquella crisis. Voy a ir a una pausa, luego le consulto al doctor Edmundo Orellana y a don Olvan si están de acuerdo con lo que está manifestando el abogado Arístides Mejía Carranza, pero también les recuerdo que don Ricardo Maduro, expresidente del país, don Carlos Flores, también exgobernante, Manuel Zelaya, también exmandatario, y el mismo Juan Orlando Hernández, se pueden postular. La reelección está abierta. El presidente del Congreso habló la semana pasada de poner una cuarta urna para regular la reelección en las elecciones generales. Así está el país y así está la reelección abierta. Continuamos, antes de volver con el doctor Edmundo Orellana y escuchar sus criterios sobre lo que ha dicho Tito y también sobre esto, doctor, de la reelección, que está abierta, la reelección presidencial. El diputado Juan Carlos Elvir también, y candidato a designado por el Partido Liberal, participa esta mañana sobre el tema. Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad, en primer término, de expresar mi profundo respeto y admiración a sus panelistas, al abogado Edmundo Orellana, a don Olvan Valladares, que son personas que sé que tienen mucho talento y patriotismo en su opinión, y también a Tito, que defiende esta posición. Ser claro en algo, y voy a expresar un par de cosas que en la medida se va madurando, en la medida que se expresa y se estudia, porque yo no soy abogado. Quiero aclarar esto porque no quiero de ninguna manera tergiversar, en el sentido de que voy a profundizar en el tema. Hay dos connotaciones en este debate. Uno, lo que es el tema de reformar o no la Constitución, lo cual yo respeto, y respeto la opinión fundamentalista de abogados constitucionalistas que piden el respeto a la Carta Magna y tienen toda la razón y el criterio jurídico de lo que expresan. Solo un razonamiento quisiera decir. Nuestra Constitución tiene un problema, y es el hecho que es demasiado reglamentaria. Una Constitución, en la medida que es más reglamentaria, tiene tendencia, obviamente, a tocar temas que deberían estar ya fuera de la Constitución. En el momento que se elaboró ese diseño de lo que creyeron que se estaba haciendo, el Estado era uno, y el Estado, a través del tiempo, ha ido cambiando y abordando en leyes secundarias cosas que están insertas dentro de la Constitución, que ya a estas alturas no deberían de estar, porque son perfectamente abordadas por temas, por leyes secundarias. Eso hace que la diversidad de temas que tenga la Constitución dentro de su texto se vuelva un riesgo con respecto al tema de tener que estar siendo abordada o en debate, si debe ser no reformada, o en este caso en particular, como ha sucedido en más de 3 oportunidades, ser interpretada en la Constitución desde su existencia de 1982. El otro aspecto que debió haber sido considerado es que el artículo 205 debió de haber dicho claramente que es potestad del Congreso emitir, interpretar, derogar, excepto la Constitución de la República. Al decir que puede interpretar leyes, dio el espacio abierto con respecto al tema, y obviamente estoy claro también de que el fallo de la Sala Constitucional había el debate con respecto a quién le toca interpretar o no, y sobre todo en aquellos artículos pétreos también que violentan en alguna manera la normativa. Inclusive esos artículos pétreos tienen su cuestionamiento porque dejaron amarrado un criterio sabiendo las debilidades que tiene nuestro marco constitucional y las debilidades que tiene lo referente a la falta de madurez en la estructura política para dar sostenibilidad a la infidelidad electoral y darle infidelidad a la estructura de gobierno y de Estado, en todo caso. Solo dejo un cuestionamiento en el escenario que debería de ser. Esta cuestión de ser demasiado jurídico o ser demasiado político, en los extremos es malo. Y obviamente que tenemos que buscar la manera de adelantar escenarios también de algo que va a suceder. Yo les invito a eso. La crisis institucional después de las elecciones de noviembre del 2021. Que no suceda, obviamente que sé y cualquiera de ustedes nos puede reclamar como diputados, peor como miembro de la Comisión Electoral, por qué razón no hubo tiempo, no hubo comunicación
para haber implementado la segunda vuelta en las debidas formas con una reforma criminal en una legislatura y ratificada en la siguiente con votación calificada y demás. Creo que todos estamos conscientes de que el Partido Nacional ha sido el boicot y el principal obstáculo, porque no han pretendido de ninguna manera ni siquiera dictaminar la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral, que es basada en su iniciativa de ley y en sus criterios, presentó el razonamiento jurídico el 20 de agosto pasado. Invitarlos a algo también. Perfectamente ahorita, cualquier ciudadano puede interponer un recurso de inconstitucionalidad a la forma de elegir el presidente de la República, visto desde otro punto, desde otra ruta jurídica, porque el 236 se está violentando con la forma de determinar quién es el presidente de la República, porque esa mayoría que se está definiendo ahí no es una mayoría simple, es una mayoría relativa, y por consiguiente no está haciendo ni rompiendo el umbral de la mitad más uno de los votos válidos. ¿Qué pasaba en el 2009? Como todos sabemos, bipartidismo, de fuerzas políticas que acaparaban alrededor del 97% de los votos válidos. El que ganaba tenía la mitad más uno de los votos válidos. En este caso particular ya eso se rompió y todos lo sabemos. Entonces quiere decir que se está violentando el artículo 236. No estamos cumpliendo con los parámetros. Entiendo y sé que todo esto es un debate interesante. Yo respeto mucho la opinión. Leí la columna en El Mundo el día de hoy que usted escribió en la tribuna, la respeto mucho. Yo creo que esto no es de liberales o no liberales, es de gente que respeta o no respeta la ética y el valor, pero no podemos descalificar la forma en que usted lo hace. Un ejemplo, yo respeto mucho y la tolero, pero no me parece congruente porque me parece a mí como que esto va más con estigma hacia otra persona y no a mí, o más a otra persona, como un criterio meramente personal. Pero que al final de cuentas lo más interesante es que haya un debate y que se cultive que ni lo político ni lo jurídico, que los extremos serán positivos para una respuesta tan importante que es buscar la manera de encontrar la paz y seguridad después del proceso electoral del próximo noviembre. Muchas gracias por la oportunidad, Raúl. El diputado Juan Carlos Elvir, rápidamente también, por lo que ha dicho el doctor Edmundo Orellana, está con nosotros el jefe de la bancada de Libertad y Refundación en el Congreso, el abogado Jorge Calix. Abogado. Gracias, Raúl, un placer darle a usted un saludo fraterno a sus panelistas, al doctor Orellana, a doctor. Mire, yo me veo en la obligación de hacer esta llamada porque por las declaraciones del doctor Orellana que dicen, asegura y garantiza que Libre no quiere segunda vuelta. Esa aseveración es temeraria y no es propia de una persona de la talla del doctor Orellana, porque ha sido Libre uno de los abanderados de la segunda vuelta dentro del Congreso Legislativo, presentando proyectos, no dando declaraciones o lanzando tweets, presentando proyectos desde el 2014 para que esta segunda vuelta pudiese ser una realidad. Lo cierto es que el Partido Nacional, tal y como lo acaba de explicar perfectamente mi compañero Juan Carlos Elvir, no somete a discusión este tema. Es más, y para conocimiento suyo, Raúl, del doctor Orellana y también del pueblo hondureño, el proyecto de ley que presenta el diputado Juan Carlos Elvir, de alguna manera se basa en un proyecto de ley que yo presenté hace un par de años, y de esto que yo estoy diciendo en este momento puede dar fe don Tito Mejía, que fue quien me llamó para pedirme una copia del proyecto que yo presenté. Entonces, si yo, el vocero de la bancada, presento proyectos de ley, no uno, sino que dos, y no en un congreso, sino que en dos congresos también, porque lo hicimos también en el congreso anterior, es más, en el congreso anterior también lo hizo Beatriz Bay. Si nosotros hacemos esto, ¿cómo puede alguien decir que estamos en contra de la segunda vuelta? Estamos totalmente a favor. Quienes se oponen es el Partido Nacional. A la larga, yo puedo decir cualquier cosa, el doctor Orellana puede decir lo que él estime oportuno y se le respeta su opinión, aunque no se comparta. Esto lo vamos a saber el día de la votación. Y yo lo que sí le puedo decir al pueblo hondureño, como lo he dicho en más de una ocasión en su programa, Raúl, usted es testigo de esto, los 30 votos de Libre están listos para apoyar la segunda vuelta, sea que discutan el proyecto que yo presenté, sea que discutan el proyecto que presentó Mario Segura, que también presentó uno, sea que se discute el proyecto que presentó Juan Carlos Elvir, el que sea.
sobre la segunda vuelta, nosotros lo vamos a apoyar. Y me estoy comprometiendo aquí frente al pueblo hondureño a que van a haber 30 votos de libre a favor de la segunda vuelta. Eso es lo que tengo que decir. Yo no puedo ni siquiera compararme en cuanto a capacidad y conocimiento jurídico que tiene el doctor Orellana. Simplemente me estoy refiriendo a los hechos. Podemos disentir en muchas cosas, como yo lo he escuchado decir que es una arbitrariedad pensar en que se puede interpretar el artículo 236 de la Constitución. Yo pienso que sí se puede, esa es mi opinión, que por supuesto no es tan calificada como la del doctor Orellana. Sin embargo, yo pienso que se puede. Yo he presentado el mismo proyecto que presentó Juan Carlos Elvir y creo que esa es una salida. Probablemente, como él lo dijo también el doctor Orellana en una de sus columnas, no sea la salida jurídica más elegante, pero ya no estamos aquí para buscar salida jurídica, sino que para hacer las cosas. Y a la larga esto es un tema que se debe de arreglar a través de una salida política más que jurídica. Entonces quiero dejar bien claro que falta la verdad del doctor Orellana cuando dice que nosotros no queremos segunda vuelta. Claro que la queremos, lo hemos demostrado con acciones contundentes en el Congreso y además colaborando con el Partido Liberal, de lo cual puede dar fe, como lo dije anteriormente, el abogado Aristides Mejía, quien fue el que me llamó personalmente para que le enviara yo, le compartiera una copia de lo que yo había presentado y poder tener pues alguna base para presentar lo que el Partido Liberal ha presentado a través de Juan Carlos Elvir. Muchas gracias por la oportunidad, Raúl. Gracias. El jefe de la bancada de Libertad y Refundación, el abogado Jorge Cali. Doctor Edmundo Orellana. Bien, en primer lugar, yo agradezco las intervenciones de dos buenos amigos y desde luego respeto mucho las exposiciones. Y voy a comenzar con el tema de Tito. Mire, este es un tema viejo, realmente tan viejo que se pierde en el tiempo, pero puede ubicarse con El Príncipe de Maquiavelo, donde él plantea la idea de que el fin justifica los medios, de que lo importante para el príncipe es obtener exitosos resultados, no importa los medios que se utilicen, pueden ser los más execrables posibles, y en tanto se obtenga el éxito perseguido, pues no importa lo que haya ocurrido en el camino, muertos, negaciones de derechos, etcétera. Esa misma tesis, nada más que adornada con el talento genial de Carl Schmitt, se planteó con el tema de la defensa de la Constitución en la República de Weimar. Él hablaba sobre quién podía defender la Constitución y la base del poder, y él la sentaba en la decisión gubernativa, que es lo importante. ¿Y quién defendía la Constitución? El gobernante, el político. De manera que no era el poder judicial, era el político quien defendía la Constitución. Kelsen sostenía lo contrario. Hans Kelsen sostenía que era el órgano jurisdiccional quien defendía la Constitución. Y él creó el primer tribunal constitucional en Viena. Pero la tesis de Carl Schmitt, que surge en la década de los 20, fue la que asentó la creación del nazismo. Ahí se sustentó con la tesis de Carl Schmitt. Por eso él decía que quien tenía el soberano era quien podía suspender la ley, quien podía determinar la suspensión de la legislación. Y con este tipo de decisiones y con este tipo de propuestas, lo que estamos diciendo es que la política está por sobre el derecho. Yo estoy de acuerdo, como decía Tito, que el origen de todo es la política, pero la política crea en sus procesos el derecho, entre estos la Constitución de la República. ¿Para qué sirve el derecho? Para presentar los límites a la política, porque si no, la política se puede exceder y cometer arbitrariedades. Para eso están los límites en la Constitución, ya se dice. Los mismos constituyentes dijeron cuáles son los límites
para el ejercicio del poder político. Y uno de los límites es que hay artículos en la Constitución que son pétreos, hay otros artículos que no están desarrollados y que son desarrollados en las leyes y que tiene amplia libertad el legislador para hacer lo que estime pertinente en función de esos artículos, pero hay otros artículos que hay que reformarlos y se le da la potestad al constituyente derivado para hacerlo. El artículo 236 no tiene dudas al respecto, está tan claro que ahí todo el mundo entiende que el presidente se elige por simple mayoría del pueblo hondureño. Yo no le encuentro ninguna dificultad a eso. Ahora, lo que se necesita es reformarlo, no interpretarlo. Entonces, si lo procedente es la reforma, ¿por qué no reformarlo? ¿Por qué no llevarlo a una reforma constitucional? Hubo momentos en los procesos, hay momentos procesales para tomar las determinaciones. Imagínense que se aceptara que la propuesta de la prueba fuera en el momento en que el juez cite para sentencia, sería un relajo. Para eso están los momentos procesales. Y el procedimiento legislativo es un proceso como el proceso judicial o el proceso administrativo. Tiene sus momentos para hacer las cosas. Y aquí hubo un momento, el momento era el año pasado, proponer la reforma constitucional del 236. Ahora no se puede. Entonces pretenden reformar el artículo 236 disfrazándolo con una interpretación. Que se alega que es necesario y que la necesidad impone que violemos la Constitución y que hagamos lo que querramos en función de esa necesidad. Bueno, el fin justifica los medios. Si los partidos se ponen de acuerdo, lo pueden hacer. Pero ojo, lo que están abriendo ahí es un portón para muchas cosas. Una, porque ese mismo argumento se puede utilizar para interpretar la reelección, para interpretar la soberanía y para interpretar el territorio para justificar las sedes. Y lo otro es que el Partido Liberal es el que lo propone. ¿Qué mensaje está mandando el Partido Liberal con esa propuesta? Que para ellos lo importante es el fin, no son los medios. Una vez hecho poder, el Partido Liberal va a arrasar con la Constitución, se va a llevar de encuentro las sentencias pasadas por autoridad de cosa juzgada y cualquier otra cosa que se entienda como derecho adquirido. Porque si el fin justifica el medio, hay que llevarnos de encuentro lo que sea. Y eso, como les digo, esa es una postura esencialmente fascista. No tiene nombre de liberales. Pero si nosotros queremos borrar las diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Nacional y entonces hacer lo que tengamos que hacer para lograr los fines, aunque nos llevemos de encuentro lo que hay que llevarse de encuentro, hagámoslo. Las consecuencias serán otras, serán de criterio, serán de valores, serán de marcos referenciales. Probablemente resolvamos el problema de estas elecciones, pero estamos creando un problema. Yo me pregunto, si están hablando de cuarta urna, ¿por qué no ponen una cuarta urna para la cuestión de la segunda vuelta electoral? Estamos a tiempo. Se vota, el pueblo dice, sí estamos de acuerdo con la segunda vuelta electoral, el Congreso Nacional inmediatamente tiene que aprobarla y pasa a ser vigente y el que gane con poco se va directamente a la segunda vuelta electoral, advirtiendo que todos se someten a eso. Pero hoy está una propuesta que ya aparentemente el presidente de la bancada acaba de decir que está de acuerdo y que van a violar la Constitución en la forma que lo quieren hacer. Está bien, pero ambos partidos deben saber que se están identificando con la posición teórica de Carl Schmitt y que donde nace el nazismo. Prácticamente esta es una postura, una propuesta fascista, no tiene otro nombre, porque está imponiendo, sobreponiendo la política al derecho. No importa entonces lo que haga la Corte, no importa lo que haga cualquier institución, la decisión política se impone a los demás. Esta está en la base de la discusión entre Kelsen y Carl Schmitt. Y quienes han leído estos temas lo conocen a fondo y han determinado momentos
trascendentales y sangrientos en la historia de la humanidad. Ahora, sobre el tema de que yo me equivoqué con Libre. Bueno, yo lo que dije son hechos. El Partido Liberal ha propuesto desde hace 10 años la reforma a la Constitución para la segunda vuelta electoral. Y no nos han acompañado ningún partido. Y lo otro, en donde sí sostengo la posición, la presidencia del Consejo Nacional Electoral oficialmente dijo que el Partido Libre aceptaba que la segunda vuelta, la única manera era el plebiscito. Eso está en un escrito. Eso no me lo inventé yo. Eso no es una apreciación temeraria mía. Eso está ahí, en ese documento. Si ahí hay una equivocación y es temerario lo que ahí se dijo, bueno, pues es temerario lo que se dijo ahí. No es lo que digo yo, porque yo me sustento en ese hecho concreto. Y bueno, si en lo otro se han presentado proyectos, pues hombre, disculpen, yo no conocí esos proyectos y qué bien, pero qué raro que entonces, siendo mayoría la oposición, no se haya aprobado. Y qué raro que siendo la mayoría la oposición hayan permitido que el presidente del Congreso Nacional tenga esas potestades, porque esa ley orgánica del Poder Legislativo se aprobó. No en esta legislatura, desde luego, pero en legislaturas donde, entiendo, ya estaban todos los partidos. Y ahí se le permitió esa potestad al presidente del Congreso Nacional, que lo convierte en un dictador del Congreso Nacional, en donde él decide a qué someter y qué no someter a conocimiento del Congreso Nacional. Si eso es así, la responsabilidad de los diputados de la oposición que permitieron eso, porque esa ley orgánica del Poder Legislativo se aprobó ya en estos periodos del Partido Nacional. La oposición entonces estuvo de acuerdo. Así es que esa es mi posición. Es una posición muy personal. Juan Carlos Hervín lo dijo, es una posición muy personal. Y quiero decir, Juan Carlos, que usted al principio no estaba de acuerdo con la segunda vuelta electoral. Usted sabe por qué se lo digo. Y eso hace muy reciente. Ahora, desafortunadamente, muy tarde sí está de acuerdo con la segunda vuelta electoral. Pero bueno, esos son criterios y cada quien tiene derecho a equivocarse y a rectificar. Pero yo respeto las opiniones. Si los partidos se ponen de acuerdo, háganlo. Pero están dando pie a otras cosas. Y ustedes decidirán y ustedes serán los responsables de lo que venga entonces. Sí, doctor. Don Olban, ¿sus conclusiones de esto? El micrófono, don Olban. Micrófono. Perdón. No, esto nos indica precisamente que nosotros hemos estado viviendo en una situación muy irregular desde hace mucho tiempo. Esta distorsión de las leyes, este comportamiento, como dice el doctor Orellana, en el sentido de romper la ley para satisfacer caprichos coyunturales y caprichos de tipo muy personal, no en el interés del pueblo en general, sino sencillamente de las personas que mantienen el sartén por el mango en materia de quien tiene el poder en ese momento. Lastimosamente, eso nos indica que la oposición en todos estos años también ha estado de adorno en el Congreso Nacional. Es increíble entender, yo soy lector de las situaciones políticas en América del Sur, veo cómo se conforman los congresos, cuáles son las actitudes de lo que se llama oposición, cómo hay pesos y contrapesos, y no había yo visto jamás en Honduras, como en Honduras, que una oposición dijera que el partido de gobierno, el partido que sostiene el Ejecutivo, es el que por fuerza tiene que manejar el legislativo. Es una teoría que ha venido desde que yo estaba en el Congreso hace unos 20 años. Se habló de la gobernabilidad, cuando la gobernabilidad se logra y se conquista en las calles. Ahí es donde se logra la gobernabilidad. No es por un decreto de un Congreso ni por una disposición ejecutiva que usted va a lograr la armonía social que le permite gobernar un país.
es en la calle, entonces, cuando un pueblo está satisfecho y es un pueblo que respalda las decisiones de su gobernante. Sin embargo, miren lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que en primer lugar se cedió de manera increíble la directiva general del Congreso de la República? Se le concedieron los poderes omnímodos al presidente. El presidente maneja el presupuesto, el presidente maneja la agenda, el presidente del Congreso maneja todo el sentido político de un ente colegiado que está compuesto por diferentes posiciones de partido. Entonces ahí es donde ese debe ser el foro donde se discutan ampliamente y en profundidad todas las cosas de interés nacional. Entonces esta discusión en este momento, para los que creemos en el orden como plataforma única para alcanzar el progreso, tal y como dice la bandera de Brasil, orden y progreso, dice. Donde no hay orden hay anarquía, y donde hay anarquía hay estancamiento social, hay estancamiento económico. No podemos aspirar a ser un país de mejores niveles de bienestar popular y de bienestar social si nosotros no respetamos las leyes y nos aferramos a ellas. Las leyes precisamente se han hecho para frenar a los abusivos. Si la humanidad fuera una humanidad que respetara las leyes naturales, por ejemplo, no habría necesidad de tener leyes emitidas por un Congreso o aplicadas a los tribunales de justicia. No habría necesidad, porque la humanidad se guiaría por esos cánones ya naturales. Pero como no ocurre así, como tenemos también anarquía, desobediencia en una gran cantidad, entonces las leyes han sido precisamente para fijar un marco en el cual ahí tenemos que concentrarnos todos los ciudadanos, respetarnos los unos a los otros, y que haya un respeto multilateral, multidireccional, que respete el gobernante al gobernado, que se respeten los gobernados entre sí, y que haya también un respeto vertical ascendente y vertical descendente, y también horizontal. Solo con ese respeto y apegándose a un orden establecido es que nosotros podemos prosperar como país y como sociedad. Muchas gracias a la participación de don Olvan Valladares esta mañana. Abogado Aristides. Bueno, yo creo que es importante retener de que no estamos en una coyuntura pasajera. Estamos en el país en un punto de inflexión. Aquí no se trata de que se quiere la segunda vuelta por intereses particulares o porque hay desesperación por llegar al poder por parte de un grupo. Eso va más allá, es un problema de que si este partido, que ha hecho abusos, que ha destruido parte de la democracia, que ha corrompido a la sociedad en extremo, continúe en el poder, dentro de los próximos 4 años no tendremos república. Lo que vamos a tener es un montón de republiquetas donde cada uno, donde Valdía, donde Juan Orlando, donde el otro, van a hacer sus propias leyes y van a hacer lo que quieran. Si eso es lo que quieren, entonces no luchemos. Yo creo que Edmundo Orellana es un gran jurista. Él ha planteado aquí una cosa que es propia de la doctrina, es decir, lo que dijo Carl Schmitt, tal como él lo ha dicho, es lo cierto. Ahora, las premisas que se establecen para sacar una conclusión no siempre van en concordancia. Yo creo que aquí las premisas han sido bien puestas, pero las conclusiones son falsas. En primer lugar, Carl Schmitt habló, como él mismo lo ha dicho, de que el Estado es el primero en llamar a defender la Constitución, y es que el Estado hondureño es el que defiende la Constitución. Es que este gobierno, es que Juan Orlando defiende la Constitución. Él es el que la viola más bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros desde la oposición? Y Maquiavelo escribió su libro para aconsejar al príncipe de cómo mantener el poder y el Estado a toda costa, no de cómo asesorar a la oposición de cómo alcanzar el poder. Entonces, ahí vamos a la visión política. La visión política, y donde no debemos de estar equivocados, es que sí se puede hacer
una interpretación porque las condiciones del país lo requieren en una democracia disminuida por el propio poder político. Son ellos los que han destruido el derecho, son ellos que han puesto las instituciones a su servicio. Nosotros lo que queremos es rescatarlas. Acuérdense simplemente, en 1956, una junta militar le dio un golpe de Estado a un dictador en Honduras, a Lozano Díaz, para restablecer la democracia. Villeda Morales apoyó ese golpe militar para que hubiera democracia en el país. Eso no se trataba de un asunto de legalidad en ese momento. ¿Cuántas personas aquí, ante lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, no han estado hablando de que debería de haber un golpe de Estado? Yo siempre me opuse, pero tampoco me voy a oponer a que encontremos una salida político-jurídica. Y yo creo que eso es posible, porque apelar a una legalidad extrema contra los violadores de las leyes y decir que ya pasó el momento de hacer una reforma para la segunda vuelta, basado en que esa debería ser mediante el procedimiento habitual, es decir, prácticamente no vamos a tener segunda vuelta en estas elecciones. Pero si no hay segunda vuelta en estas elecciones, probablemente nunca va a haber. Porque el Partido Nacional, lo ha dicho Olman aquí, necesita de una continuidad. Entonces yo invito a Mundo Orellana, que no solo es un jurista, ha sido un político también, ha ostentado los más altos cargos que un ciudadano puede tener, ha sido fiscal, ha sido ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores, ha sido diputado, a que piense más como político, no solo como jurista. Cuando se está en la política hay que buscarle soluciones políticas con formulaciones legales. Por eso Oriu ya decía, no hay que equivocarse. La Constitución y las leyes no son más que el encuadramiento, decía en francés, quiere decir el marco jurídico de los fenómenos políticos. Es lo político lo que debe de prevalecer, sobre todo cuando no hay una democracia perfecta y cuando hay crisis. Si es una democracia que funciona y tiene sus mecanismos de defensa, tiene sus pesos, sus contrapesos, y ya lo vimos el 6 de enero en Estados Unidos, que estuvo en crisis la democracia más importante del mundo, pero hubo suficiente fuerza democrática e institucional para defenderla. Entonces, vámonos por la vía del estricto respeto de la ley y de las instituciones. Pero cuando las instituciones y la ley ha sido profanada por el propio poder político, por el Partido Nacional, tenemos que buscarle una solución política al problema de Honduras. Cerramos con el doctor Edmundo Orellana Mercado. Doctor. Eso que está proponiendo Tito se puede resolver con un gobierno de transición. Porque no podemos estar diciendo que estamos sometidos a reglas preexistentes y actuando en contra de esas reglas. Los ejemplos que ha puesto Tito, de Chile, de Sudáfrica, todos fueron porque se fueron por el lado legal. Es decir, se fueron a referéndum, se fueron a hacer reformas, pero fue un procedimiento dentro del contexto legal. Si nosotros queremos saltarnos todos eso, entonces rompamos el orden constitucional. Yo he estado de acuerdo con un gobierno de transición, porque sé que así como están las cosas, estamos entrampados. La única forma era un gobierno de transición, pero los políticos están en modo electoral creyendo que van a ganar las elecciones. Y al final van a descubrir que con todo y lo que quieran hacer, el poder lo tiene el Partido Nacional, el dinero lo tiene el Partido Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía la tienen el Partido Nacional, el Poder Judicial está en manos del poder del gobernante. Díganme, ¿qué salida tienen? La política, ok, vamos a un gobierno de transición entonces. Pongámonos todos de acuerdo y establezcamos un gobierno de transición y a partir de ahí hagamos las reglas. Y entonces hagámoslas de modo que no volvamos a caer en los mismos errores que hemos cometido hasta ahora. Yo sí estoy de acuerdo con el rompimiento del orden constitucional, pero coordinado como un contrato político-social
no hacer contratos políticos y sociales rompiendo la Constitución, pero aceptando la Constitución y siguiendo las reglas constitucionales, porque eso no lleva a romper la Constitución sucesivamente, a aceptar que lo que hizo Juan Orlando cuando despidió la sala de lo constitucional es correcto, porque era el fin justifica los medios. Cuando el fraude electoral, el fin justifica los medios, las sedes, el fin justifica los medios. De manera que si nos llevamos así con el fin justifica los medios, lo que vamos a hacer es crear condiciones en el país para que en adelante todo el mundo vea la ley como un estorbo, no como una solución a los problemas. Gracias al doctor Edmundo Orellana, a don Olvan Valladares y a la abogada Arístide Mejía. Un rápido resumen para cerrar la entrevista de este lunes. Guillermo Paz Manueles, incrementan los accidentes de tránsito. Guillermo. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Efectivamente, en las últimas horas hemos visto una gran cantidad de accidentes de tránsito, no solo aquí en la capital de la República, sino que también en otros sectores de nuestro país, particularmente motociclistas involucrados en estos accidentes, también accidentes de vehículos, de equipo pesado, en fin. Da la impresión, licenciado Raúl Valladares, que los conductores, tanto de motocicletas, turismos y otro tipo de equipo, no tienen las precauciones del caso. Me acompaña la vocero de tránsito, la subinspectora Dania Cruz. Su inspectora, ¿qué podemos recomendar a las personas? Porque está corriendo la sangre en las carreteras, las personas manejan sus vehículos en estado de ebriedad, los motociclistas no tienen precaución y los conductores de otro vehículo no respetan al motociclista. Bueno, muy buenos días. En efecto, recordar a la población que deben de ser responsables a la hora de ir al volante, a la hora de conducirse en cualquier tipo de vehículo. Es muy importante acá que por parte de la dirección se ha establecido planes estratégicos para reducir accidentes de tránsito con inspecciones, también trabajos que se realizan para tener las capacitaciones viales en el país. Todo esto incluye un trabajo en coordinación, pero a veces la población no sigue toda una de las instrucciones que se le da de la hora que van a pedir, a emitir su licencia. Se les instruye en capacitaciones, es por ello que es muy importante acá que la población tenga responsabilidad alguna de ver a la hora de salir y no poner en riesgo a terceras personas, a sus familiares. Muchas gracias, la vocero de tránsito, la subinspectora Dania Cruz, licenciado Valladares, dándonos su criterio, las recomendaciones por esta gran cantidad de accidentes de tránsito que se están registrando en las últimas horas con resultados fatales y lamentables. Motociclistas, carros particulares, rastras, en fin, una gran cantidad de accidentes de tránsito que hace correr la sangre por las carreteras y en las ciudades de nuestro país. Con estos detalles regresamos con usted, licenciado Valladares, al foro La Entrevista. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Lamentable esto de los accidentes de tránsito. En los hospitales psiquiátricos hay problemas, Víctor. Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista. Miren la realidad que enfrentan los hospitales psiquiátricos del país. Hay medicamentos fundamentales que no los tienen en este momento y lo más triste es que viene gente por ellos desde las zonas fronterizas de Honduras con Guatemala, con El Salvador. Don Mario Rojas, presidente del Sindicato de Trabajadores de estos hospitales. Esta es la realidad. Bueno, es una cruda realidad. Nosotros siempre hemos dicho que la Secretaría de Salud ha postergado ambos hospitales psiquiátricos al extremo de que en este momento hicimos investigaciones la semana anterior y no había dos medicamentos que son bases para los pacientes con patologías psiquiátricas. Y esto pasa y no sucede nada, no hay preocupación por surtir de este medicamento las farmacias del Hospital Mario Mendoza y nos vemos en esta situación. Nosotros, bien lo decía usted, que recibimos pacientes que vienen del interior del país porque solo hay 2 hospitales psiquiátricos a nivel nacional y da pesar ver que gente viene gastando grandes cantidades de dinero para entrar a la farmacia y escuchar la respuesta y decirles que no hay medicamento en la institución
nos preocupa enormemente, creo que a nosotros nos preocupa más que a las autoridades superiores porque no han hecho nada por solucionar este problema. Muchas gracias, don Mario Rojas, dándonos a conocer la realidad que viven los hospitales psiquiátricos del país y lógicamente lo que más incomoda es que, y lo más triste, podríamos decir, es que estos ciudadanos de tierra adentro vengan en busca de sus medicamentos y les respondan con que no hay. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Voy al norte con Herlin Díaz. Vienen más vacunas al país. Herlin. Buenos días, efectivamente a esta hora de la mañana me acompañan empresarios y personal de sociedad civil del departamento de Islas de la Bahía. En esta ocasión vamos a hablar con Edil Méndez, quien es uno de los gestores principales para que lleguen más de 10.000 vacunas a la isla provenientes de El Salvador. ¿Cómo se ha hecho todo este trabajo que ustedes han realizado? Buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la entrevista. Sinceramente venimos muy alegres con el señor presidente Nayib Bukele, también con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, con quien sostuvimos una reunión ya para fijar los detalles y logística que se necesita para transportar las vacunas a Islas de la Bahía. Por lo tanto, pues se va a hacer vía aérea, a eso se llegó, y va a ser el día jueves. Alrededor de 10.500 vacunas van a estar llegando gratuitamente, gracias al gobierno de El Salvador por la donación. Y esto pues es algo que ayuda porque vamos a continuar vacunando personas y también la línea de lo que son las personas de la tercera edad que tienen enfermedades de base. Una vez que se termine con esto, el objetivo tal vez es continuar con la parte de lo que es reactivación de los guías turísticos, vacunándolos también a ellos, lo que es la zona hotelera, también la zona pues de todas las turoperadoras. Algo importante que mencionar es que las 10.600 vacunas vendrán para los 4 municipios de la isla. Así es correcto, se va a distribuir en una aeronave que va a venir directamente de El Salvador, que la estamos utilizando para mover estas vacunas y luego el ministro también nos va a estar visitando en la isla de Roatán y de ahí el avión se va a distribuir una vez a Utila y una vez a Guanaja para entregar las otras vacunas a cada alcalde, ya que ellos también fueron en calidad de receptores de estas vacunas como por ser autoridades, ya que nosotros somos de la sociedad civil y pues la gestión de esa manera por protocolo se tiene que entregar. ¿Cómo se está manejando? Muchísimas gracias a Edil Méndez, quien es pues empresario del departamento de Islas de la Bahía, hablándonos en relación a esta noticia positiva. Para el próximo jueves entonces estarían llegando a Islas de la Bahía 10.600 vacunas que ha donado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Con este contacto vuelvo con usted.